Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, y por fin ya empezamos con los análisis de los televisores TCL que tantos de vosotros estáis esperando, de la mano de Óscar. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Buenas noches. Ya tocaba. Bueno, pues dentro cabecera y empezamos. Bueno, Óscar, pues ya estamos aquí. A ver, vamos a aclarar primero un par de cositas antes de empezar con el análisis. Vamos a analizar la TCL C6K. En Estados Unidos, la QM6K. Hay modelos muy parecidos y bueno, de esto hay que aclarar un par de cositas. Lo digo por si quieres aclarar no sé, hacer una aclaración del tema de los modelos, porque en el grupo de Telegram, que por cierto, pasáis por nuestro grupo de Telegram, los damos en el chat, hay un poco de confusión por algunos modelos con nombres parecidos en Amazon. Sí, correcto. Todos son los mismos modelos, ¿vale? O sea, al final son los mismos modelos. Lo que pasa que Amazon tiene una exclusiva, ¿vale? Y le cambian algún elemento del modelo, empieza por Q, pero al final son los mismos modelos, no hay variación. O sea, es el mismo, lo que pasa que como es en Amazon, pues tiene una nomenclatura un poco distinta, ¿vale? Pero son los mismos modelos, ¿eh? Si lo vendiese, yo qué sé, pues MediaMarkt, pues tendría a lo mejor otra... En el mismo nombre tendría otro significado, ¿vale? Sería el 6KU, pero al final investigas un poco y acabas viendo que son todos los mismos modelos, ¿eh? No hay variación en eso. Vale, bueno, pues si quieres vamos hablando y vamos entrando en materia con esta TCL C6K. Y bueno, antes de empezar, ¿en qué categoría catalogarías este televisor? A ver, es un televisor nivel de entrada, pero se acerca más al nivel, digamos, gama media, ¿vale? Estaría entre la baja y la media. Lo meteríamos ahí porque tiene que tener una clasificación, ¿vale? Entonces, si lo comparamos con el televisor del año pasado, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa. Este televisor de entrada, que no es tan de entrada, ya que se acerca más a la gama media, es un televisor de entrada muy, pero que muy bueno, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el equivalente suyo al año pasado, estamos hablando que es un panel Direct LED que no tiene local dimming, y este sí. Claro, es que estamos hablando de una gama 6, que ya dijimos que estas eran como un poquito más que a la comparación de lo que equivaldría en una gama semejante del año anterior, pero con cualidades que pueden ser... que el año pasado, digamos, las teníamos en gamas medias altas y ya no las podemos encontrar en gamas medias. Es que claro, no quiero decir bajas, pero digamos que más de salida, más de entrada, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos, si quieres, vamos entrando en materia y vamos hablando un poquito de las características, bueno, o qué nos presenta este TCL C6K. Así que lo voy poniendo en pantalla. Exacto. Como ya, bueno, resumo aquí, es un impresionante nivel de entrada del TCL C6K, QM6K. Bueno, es el modelo que está en Estados Unidos, ¿no? TCL este año nos presentó en el CES 2025 sus nuevos displays mini LED. Este es mini LED para este 2025, que sustituye al modelo 635, ¿no? O sea, hay distintas variantes, ¿no? El 655, bueno, pues tienen algunas mejoras, algunas variantes entre ellos, pero es el nivel de entrada, digamos, de este año, ¿no? Aunque digamos que se situaría un medio punto más, o sea, sería, digamos, entre un 705 y un 765, o sea, medio punto más de avance sobre los modelos del año pasado, ¿vale? Es un panel que es mini LED, sistema Full Array Dimming, ¿vale? Color mediante una capa de Quantum Dots. Es panel HVA con tecnología micro OD, ¿vale? Tiene un gran incremento del HR con respecto a la variante del año pasado, esto es muy importante.
hablamos de un incremento más o menos de unos 250 a 300 nits. Y tiene 242 zonas en el caso del modelo 65. Si fueran 55 serían 180 zonas. Esto a priori puede parecer poco, y lo es comparado con las zonas de los modelos del año pasado. La verdad es que sí, es lo que más me ha llamado la atención cuando estábamos preparando el vídeo. Pero hay que tener en cuenta que tiene el sistema de tecnología microD que hace que los negros sean más profundos, con lo cual si pusiéramos un televisor al lado del otro, veríamos que seguramente, bueno, pues lo que cuando Sony sacó el modelo A8, ¿no? Que tenía solamente 600 nits y en cambio tenía unos negros profundos y no siempre todos son nits, ¿no? Al final tiene un contraste muy bueno y eso hace que el televisor se vea muy bien. Es un panel de 144 Hz, que está muy bien. El procesador de imagen es el IPQ Pro y el sistema de sonido es el Onkyo 2.1 de 40 vatios. Vale. Suena bastante bien, ¿no? Pues nos vamos a parar un poquito aquí, ¿vale? Porque si no vamos muy rápido. Y bueno, básicamente lo que quería comentar, que aunque nos parezcan pocas zonas, como bien has dicho, teniendo en cuenta que el contraste ha mejorado por la precisión de esos mini LEDs, que son mucho más precisos, que están mucho más cerca del panel, con este nuevo panel HVA que ha mejorado la angulovisión, hay que recordar que estamos hablando de una gama de entrada prácticamente, y ya por pocas zonas que tenga, es que es la única, creo que en su clase, ¿no?, que tiene local dimming, porque si nos vamos a marcas más reconocidas, supongo que en gama de entrada poco local dimming vamos a encontrar. Si nos vamos a Sony o nos vamos a no sé, a Samsung mismo, ¿no? Sí. Yo no sé si una gama de entrada en otras marcas vamos a encontrar esto. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Y yo creo que... Hombre, es importante resaltarlo, porque el año pasado, ya te digo, tenías presente una televisión LED, sí, que era Direct LED, y no tenías local dimming. Ahora, del nivel de entrada que te presenten un mini LED con local dimming, con 144 Hz y con este brillo que a priori dices, bueno, ya lo veremos los datos del brillo, ¿no? Pueden parecer pocos, pero con un contraste muy bueno, yo creo que es un nivel de entrada que está muy bien. Sí, no, completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos continuando con este maravilloso PDF. Aunque no ofrece, lógicamente, el mismo brillo que su hermana mayor, ¿vale?, que es la C7K, se acerca a los 1000 nits en modos incorrectos. También tenemos que decir que la curva OTF está algo levantada. Aún así, la imagen de HDR sigue siendo bastante impactante, y las escenas oscuras, lo cierto es que es muy complicado apreciar el efecto blooming, ¿vale? Esto el año pasado, los modelos tradicionales, ya no solamente en la serie de entrada, sino en la serie 7 y en la 8, había situaciones en las cuales se podía apreciar en determinadas imágenes algo de blooming, ¿vale? No era un problema, no era algo excesivamente grave, pero sí que se podía apreciar el efecto blooming, ¿vale? En estos modelos hay ausencia total de blooming, ¿vale? Vale. Lo único que puedes encontrarte, o sea, una imagen para poner en contexto, ¿no? Pues un fondo negro, el universo con estrellas, ¿no? Que el negro esté algo levantado, lo que se puede apreciar, algo levantado, pero blooming no hay. Y eso es importante. A ver, yo creo que cuando a lo mejor si vemos una constelación en un espacio completamente a oscuras, estrellas con un HDR y tal, ¿no crees que notaríamos algo? Un poquito de halo, ¿no? No sé. No, halo no se ve. Lo que sí yo he visto en algunas imágenes es o sea, que el negro, evidentemente, con tantas estrellas es complicado. Entonces, comparado con un OLED, por ejemplo, pues es más complicado para que pues los LEDs puedan simular lo mismo que en comparación con un OLED. No, pero yo lo digo porque como al final estamos hablando de entre 180 zonas y no sé cuántas me has dicho antes, 200... Sí, 240. Entre 240 y 180 zonas, dependiendo la pulgada, que esas zonas imagino que van incrementándose a medida que vamos subiendo de pulgadas. Claro, frente a los 8 millones de zonas que tiene un OLED, porque son 8 millones de píxeles cada píxeles de manera independiente.
Pero aún así hay que decir que hay que seguir recordando que estamos hablando de una gama de entrada prácticamente que nos está dando unas calidades y unas prestaciones muy altas y bueno, y que TCL ha dado un salto muy cualitativo respecto al año pasado en lo que es el panel en sí y en el comportamiento del mismo. Así que vamos a continuar. Por otra parte, TCL ha tenido que recortar calidad constructiva en este modelo para poder competir en precio. Ya no tenemos el sistema pasacables como lo tiene su hermana mayor. El principal material que vemos es plástico sencillo, incluyendo 2 patas que no son regulables. Además, en la parte de sonido tenemos 2 altavoces pequeños que en esta ocasión suenan, normalitos y están firmados por Onkyo sistema 2.1 de 40 vatios. ¿Vale? Pasando ya a la imagen, este modelo tiene un nuevo controlador de retroiluminación bidireccional de 23 bits, permitiendo un control granular de más de 65.000 niveles de brillo por cada LED. Además, tiene un nuevo algoritmo de luz dinámica y además del revolucionario sistema óptico OD, que esto es lo que hablamos de los LEDs, ¿no? Los micro LEDs, ¿no? Entre retroiluminación y la placa difusora, creando un nuevo TCL Micro OD, que también llamado Micro D o Micro Condensed Micro Lens, ¿vale? Esto es lo que hablamos, que el tipo de LED lo han cambiado este año, ¿no? Entonces consigue controlar mejor la dirección de la luz, ¿no? Y eso ayuda mucho en el televisor. Bueno, me llama la atención también que estás resaltando que han bajado la calidad de construcción. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta objetiva respecto al tema de la calidad de construcción. En las marcas equivalentes, ya sean coreanas o japonesas, las gamas de entradas, las calidades de construcción también se ven muy sacrificadas en pro del precio, ¿no? Eso es normal, ¿no? No es lo mismo coger una Samsung, la gama 90, que era 95, y ir bajando, igual que en Sony, una 7 con una 8 tal. Entonces yo ahora te pregunto, ¿crees que aún bajando un poquito para ofrecer un mejor precio y más prestaciones, bajando un poquito la calidad de construcción, ha bajado respecto a otras marcas o ahora estaría a la par y antes estaba un poquito por encima? No, yo creo que debe estar a la par, igual. O sea, una gama equivalente, una gama de entrada de Sony o una gama equivalente de Samsung de entrada o una gama de LG de entrada, dirías que está en calidades de construcción similar a esta. Sí, similar. Sí. Entonces digamos que el año pasado sí que eran superiores en misma gama, ¿no? ¿Lo dejaríamos ahí o...? No, yo creo que son iguales. Al final, cuando te pones, claro, un gama de entrada, los plásticos tienen que ser los que son, y ya está. Entonces, tienes que, ahora cuando comentemos los precios verás que hay un salto de precio, pero claro, es que al final, pues la gama superior tiene que tener algo en plásticos que se note que sean mejores plásticos. Esto al final es lo que hablamos, ¿no? Los plásticos, tú la televisión no la estás tocando. Sabes que tienes unos pies que no son graduados, con lo cual ya te limita la altura del televisor, pero los plásticos al final que son de una calidad aceptable. A ver, yo lo digo. ¿No tiene pasacables? Bueno, pues no tiene pasacables, buscas otra solución, ¿no? Yo te lo digo, mi Samsung S90C, la calidad de lo que es la construcción es directamente lamentable. O sea, yo venía de una Panasonic con una calidad de construcción que eso era un ladrillo. Parecía forjado en acero de los montes tibetanos. Pero, claro, y cogí esa que incluso había zonas de plástico, incluso un poquito como peladas, ¿no? Ya del pequeño roce de la caja, ¿no? Por la parte de atrás, que bueno, que no se ve. Y bueno, al final lo importante es que te dé la mayor calidad de imagen posible, que el comportamiento del panel. Y yo siempre digo lo mismo, si lo que es la tele en sí no te convence demasiado, lo que es la peana y algunos acabados, si la cuelgas como un cuadro, al final solo ves un cristal. Entonces, bueno, o sea, sí. Yo lo veo un poquito así a veces. Sí. Bueno, pues te doy la razón porque al final es lo que
es lo que prima. Bueno, siguiendo un poco el PDF, este modelo cuenta con un nuevo panel HVR de 10 bits, pero en realidad pongo entre paréntesis que son 8 bits más FRC, ¿vale? Eso del FRC lo explico, o sea, es un panel de 8 bits que hace un simulado como si fuera uno de 10 bits. El FRC es lo que hace el parpadeo, digamos, de cuando cambian los colores, ¿vale? En una imagen, ese parpadeo lo hace a más velocidad para simular un 10 bits, ¿vale? Al final, diferencia entre un 8 bits más FRC y un 10 bits, la diferencia, bueno, es inapreciable. Lo que sí en alguna imagen te puedes ver algo de los colores, ¿vale? Algo de banding, alguna banda, ¿vale? Cuando va cambiando de color, pero esto es muy... Es casos muy concretos, ¿vale? Yo, sinceramente, en contenido real cinematográfico, que cuando hablamos de cine, contenido suele ser el 2, ¿no? No, o sea, no, ninguno llega al 4. O sea, quiero decir que el croma completo en cine poco hay. Y por debajo, no sé qué es, el 420, ¿no? Creo que es normalmente. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo suyo sería que fueran 10 bits, no 8. Me extraña, porque yo no sé a nivel de coste qué diferencia hay entre un panel de 8 y de 10 bits. Es que al final, o sea, este panel de 8 bits más FRC y uno de 10 bits, o sea, no vas a encontrar prácticamente diferencias en alguna escena en concreto. A ver, lo único que cuando vayamos a la parte de color, verás que, o sea, anuncian que llega a una colorimetría y después es otra que está muy por debajo. Que en realidad al final, o sea, el 8 bits, en vez de ser, yo qué sé, pues 1.000.000 de colores, son 256.000, ¿no? Colores, pero esto al final es muy difícil apreciarlo. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. No, a ver, que esto al final son detalles que ponemos porque después viene relacionado con la colorimetría, ¿no? Ves, ostras, pues tiene una colorimetría muy baja, sí, pero es que al final hablamos como cuando hablamos con las QLED y las OLED, ¿no? La QLED, la Samsung llega al 95-96% de color y después tienes la otra que está a un 76% y al final, pues, te pones a mirar, te fijas y Oscar, no hay sí, estoy completamente de acuerdo. Si al final... que no nos obsesionamos que si la curva perfecta, que si... Pero luego el cine no aprovecha toda la colorimetría real que puede dar un panel. E incluso a veces tenemos contenido que le buscamos los 12 bits cuando los paneles no pasan de 10 y bueno, y este es un 8 trucado que parezca 10. Bueno, continuamos. Esto es una información que ponemos aquí, ¿vale? No, pero tenemos que decirlo todo. Tenemos que explicarlo todo. Claro, es que al final, o sea, los precios salen de algún sitio, ¿no? ¿Esto es mejor o peor? Pues no es mejor ni peor. Está ahí porque es un panel de 8 bits, hay que saberlo, pero que funciona muy bien. Y al final, pues, si te funciona bien, ves bien las películas y tienes un gran televisor, que es lo que importa, ¿no? Y a un buen precio es lo que importa. Y a un buen precio, que es importante, efectivamente. Vale, continuamos. Bueno, hablando de esto de los 8 bits, este tipo de panel mantiene buenos niveles negro, que esto es muy importante, y el contraste de los paneles VA, pero le dan una vuelta de tuerca para mejorar algunos puntos débiles de los VA tradicionales. Es decir, tiene mejor contraste que un panel VA. El HVA lo ha mejorado y los ángulos de visión son mejores, ¿vale? Eso ya lo veremos. O sea, el panel este de TCL sí que logra, o sea, hay dos tipos de paneles dentro de las gamas, que ya iremos hablando más adelante. Sí, eso 8... te lo quería preguntar luego, porque dentro del HVA creo que hay algunos que tienen un poquito más de ángulo que otros. Imagino que estos están... Estos están en, digamos, es mejor que un VA. Tú coges un panel VA y es mucho mejor, ¿vale? Pero no es todo el ángulo completo, ¿vale? Entonces tendríamos que ir a la gama a partir de la gama 8, donde el C8K, donde veríamos ahí un cambio de... No, hay que matizar que un panel VA convencional hasta el año pasado creo que tenía una cobertura de ángulo de visión completa sin pérdida de color hasta creo que eran 45 grados, si no me equivoco. Sí. El HVA, este nuevo, promete los 178, que son los que da un panel IPS. Pero por lo visto, en esta gama no se quedaría en esos 178. A lo mejor estaría... Exacto, estaría menos. Vale.
No se quedaría en los no han dado números, pero no se quedaría en los 178. Pero el ángulo de visión es bueno, ¿eh? O sea, no. Yo he visto algunos vídeos y es bueno, ¿eh? No obsesionemos con estas cosas porque al final Mira, es. voy a decir una cosa que le dolerá a más de uno. Esta tele tendrá mejor ángulo de visión que una Bravia 9, estoy seguro. Sí, puede ser. Sí. ¿Por qué? Porque la Bravia 9 es un VA, no es un HVA. Entonces ya tiene un ángulo de visión inferior, seguro. Entonces, seguro. Esta tele, aunque tenga un poquito menos que su hermana mayor, va a ser superior a todas las gamas superiores del año pasado. Y eso hay que dejarlo claro. Y yo creo que es puntualizando eso, lo demás poco importa, ¿no? Además, aquella tabla, ¿te acuerdas que publicamos de TCL, que la pusimos en el chat? Ahí, en los paneles, a partir de la gama 8, vemos un cambio y en vez de ser HVA, empieza WHVA. Ahí es donde tenemos la gama de los 178 grados de visión. Vale, pues continuamos. Vale, el nuevo panel, junto al sistema de actuación local, consigue un resultado más que notable en todo tipo de escenas. Hay que destacar mejores claras en el procesado de la imagen, más nítido y con mejor escalado, así como unos colores más naturales en modo filmmaker, tanto en contenido SLR como en HDR, ¿vale? Es decir, aquí esto al final, aparte ya sabemos que ha habido una actualización en los modelos antiguos, sobre todo los que ya tienen filmmaker, ¿vale? Han mejorado el sistema de escalado y el sistema se ven las imágenes más nítidas, ¿vale? Hay un cambio de algoritmo, ¿no? Pero curiosamente en la G6K comparada con su hermana mayor, que ya haremos un análisis más adelante, está un pelín por debajo, ¿vale? No es que no defina bien la imagen o haga bien el escalado, lo hace perfectamente. Lo que pasa es que aquí lo que nos tememos es que el procesador y el socket sean el modelo antiguo, es decir. ¿Vale? Bueno, como matiz a lo que estás comentando, ¿no? En el grupo de Telegram, algún miembro que tiene la 855, la C855, la nueva actualización esta de Filmmaker, no solo ha incrementado el filmmaker, sino que ha mejorado el comportamiento del panel, tanto de escalado, tone mapping, un montón de cositas. Lo ha mejorado en general, ¿no? En líneas generales. Y por lo que tengo entendido, en esta tele estaría por debajo un poquito de la C855. La gente que la ha podido comparar. Entonces, todo apunta, aunque no hay detalles, ¿verdad, Óscar? Que a lo mejor sí que tiene... todo el tema de procesamiento a lo mejor es un poquito inferior en cuanto a hardware, ¿no? Y yo creo que... Exacto, van por ahí los tiros, porque al final el algoritmo es el mismo, o sea, no implantan un algoritmo para un modelo de otro. Exacto, es que es lo que digo yo, si montara exactamente el mismo hardware, con la misma actualización debería tener el mismo comportamiento. Exactamente. Si tiene un comportamiento inferior con la misma actualización es porque hay algo que es un poquito inferior. Exacto. Y seguramente estaremos hablando de eso de historias de estas. Lo que hablábamos de los Pentonics, ¿no? Que en este caso MediaTek mete los mismos números, pero después el chip que llevan dentro, el 700, no es el 700 moderno de ahora, sino el 700 de hace 2 años, etcétera, ¿no? Sí, al final, correcto. Vale. Porque, bueno, en un vídeo que vi de la presentación de TCL habló el CEO de ello y explicó en pocas palabras que TCL, los modelos todos iban a llevar el 700, pero no dijo nada más qué tipo de 700. Entonces, claro, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, ya lo explicamos una vez que hay dos 700, o sea, hasta 2023 Exacto. Estamos hablando de un 700 y a partir de 2024 las que vemos que llevan el 700, como puede ser el caso de la nueva Panasonic, está claro que no es el mismo 700 que puede llevar esta. O sea, eso es así. Vale, pues continuamos. Aquí tienes detallitos del panel. Correcto. Bueno, estas son las mejoras que presentó TCL en el CES y bueno, pues es un poco, ¿no? El tipo de luz que utiliza, el tipo de microlens, bueno, en fin.
Bueno, Este aquí modelo utiliza un se ve panel, claramente, sí, ¿no? Lo que es la diferencia esta, que estará más sí, cerca, ¿no? Lo que es el emisor exacto. del cristal, El emisor de el cristal está mucho más cerca, o sea, sí, sí, que es más hay una preciso serie de lo que es el mejoras. halo de Sí, luz, vale. correcto, correcto, sí, sí. Y al ser más preciso, pues también genera unos negros que son mucho más profundos, ¿no? Vale. Bueno, este modelo utiliza un panel con sistema Full Array Dimming, con un control de zonas muy preciso. Recordamos que el del año pasado era un panel Direct LED, lo que hemos comentado antes, sin Full Array Dimming, ¿no? Mantiene los buenos niveles del negro y así como el contraste, mejorando los puntos flojos de los paneles VA. Lo cierto es que el sistema óptico OD, que tiene un mejor control de luz, se nota mucho eliminando el efecto halo en esas escenas donde se ve el efecto neblina. Ahora, en una imagen negra con un fondo estrellado, simplemente se aprecia un escaso levantamiento del negro. Es algo normal, ¿no? Porque al final es lo que hemos dicho, no es una OLED, ¿no? Pero bueno, ya hemos ganado si no hay efecto blooming, ¿no? Cosa que para una televisión de 242 zonas, en el caso de la 65, es algo impresionante. Este modelo debe utilizar el procesador del año pasado, ya que aunque la calidad de imagen es buena, tiene menos detalle que su hermana mayor, la C7K, siendo el mismo algoritmo, lo que hemos comentado. El antirreflejos del panel cumple su función, aunque es menos efectivo que el del modelo C7K, ¿vale? Es un antirreflejos, es mate, ¿vale? Pero cuando reflejas, pones una linterna o un foco delante de él, pues se ve que tiene, bueno, Vale. es de peor calidad, ¿no? Me voy a adelantar y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? En tema de uniformidad de panel, porque se prometía que estos paneles HVA iban a mejorar la uniformidad en no sé cuántas veces. Luego Son mucho mejores. son mucho mejores. Vale, Sí. vale, vale. Bueno, es que el tema de la uniformidad parece que solo afecta a los OLED, pero no es cierto. O sea, es que se habla siempre de la uniformidad de OLED. Es más, yo creo que ahora tienen peor uniformidad los paneles LED en general que los OLED, porque esto no tiene ciclos. O sea, esto como te salga mal, te lo comes. O sea, te lo comes con patatas, sí, te lo comes directamente, sí. Bueno, pues vamos aquí a la tabla esta que me has pasado de especificaciones generales de la C6K y empezamos. Bueno, ese modelo del 2025, los tamaños que hay, que son 50, 55, 65, 75, 85, 98 en Europa. Es un modelo mini LED y entonces ahí vienen las zonas según el tamaño, ¿no? O sea, en 50 serían 180, 55 180, 65 242, 75 312, 85 420 y 98 512, ¿vale? Quiero explicar una cosa. Cuando se compra este modelo, sé que es una cosa de marketing, pero al final hay que explicar las cosas. Siempre te pone hasta 512 zonas, ¿vale? En el marketing, en la cajita del televisor, ¿vale? Pero las zonas reales de cada modelo, lo digo que esto lo hacen para vender, ¿no? Porque al final te pone HDR hasta 1000 nits. Ahí le has dado y es donde daba la confusión en Amazon, por ejemplo, que te ponen el HDR y el HDR te ponen del modelo superior, o sea, del más tope. Exacto. Eso lo hacen en plan marketing. O sea, cuando te ponga HDR 3000, la de 50 no va a llegar a 3000 ni de broma. No, ni de broma, ¿vale? Entonces, por eso he hecho esta separación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay que entender que el modelo que viene en la caja hasta 512 zonas es el de 98. No es el de 65. Entonces, vale, importante, sí. Simplemente. Estoy viendo aquí que el acelerador este de 288 Hz lo tienen todos, ¿no? A 1080. Y 32 gigas de... Será de ROM, ¿no? No será de RAM, porque me estoy volviendo loco. No, de ROM, ahí me he equivocado. Vale, digo, sería... No, de ROM. ¡Qué barbaridad es esta, por Dios! No, creo, si no recuerdo mal, creo que son 3 gigas de RAM. Sí, todas, ninguna, parece que les cuesta mucho poner 4 o 8, ¿no? Con lo baratos que son. Sí, no sé por qué no lo hacen, pero bueno. Bueno, mientras no colapse el sistema operativo, pero bueno. Exacto. Bueno, un poco aquí detalle de los sintonizadores que tiene en Europa. Sistema de grabación, bueno, poniendo un USB puedes hacer que grabe. El tipo de Wi-Fi, que tiene Wi-Fi 5. ¿Vale? Porque es el modelo de entrada, tiene Bluetooth 5.4. Ahí ha fallado que tenían que haber puesto el Wi-Fi 6 ya, pero bueno. Sí, correcto. Pero bueno, hablamos
lo mismo de antes, ¿no? Ese modelo de entrada. Sí, tenemos que ser consecuentes, que estamos hablando de un televisor que tendrá un precio muy competitivo, que es una gama de entrada y que ya de por sí te va a dar en ese rango de precio mucho más de lo que te va a dar cualquier otra marca. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Bueno, si tenemos un panel de 144 en la imagen, ¿no? Pues el tipo es un panel VA, ¿vale? Con atenuación de zona mini LED, cosa que está muy bien, 144 Hz, 4K, el procesador es el IPQ 3.0, en eso no ha cambiado, tiene HDMI, tiene 2.1 y otros 2.0, ¿no? Que nos quede claro. Y bueno, tiene HFR, tiene VRR, que bueno, varía de 48 Hz a 144 Hz. Perdona que te interrumpa, porque aquí voy a hacer un matiz, que este dato, fíjate que no me había fijado yo y me parece muy importante reseñar. Esto para mí es un pequeño fallo a nivel gaming. Y explico, ¿vale? Los primeros modelos de LG, ¿vale? Esto es, para que os hagáis una idea, entre estos hercios y estos hercios, entre 48 y 144, es donde actúa el VRR, que es la frecuencia de actualización variable, que es para que no notemos que los hercios se vayan ajustando a los fotogramas por segundo del juego, para que no notes ni saltos ni cosas raras en la imagen y tal. Los primeros modelos de LG OLED, las C, que empezaron a llevar VRR, la gente, algunos se quejaban de que no actuaba a partir de X hercios. Y era una cifra muy semejante, era por encima de los 40 hercios. Esto actualmente en LG se ha bajado a los 20. Entonces, aunque este televisor sea un televisor de gama media, para poderle sacar fruto vas a tener que tener una gráfica de gama alta. Lo digo porque es difícil, muy difícil, tener una gráfica que no baje de los 48 fotogramas por segundo. Lo digo porque es un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta. Sí. Y creo que hay que nombrarlo. Y ya está. Y bueno, sigamos. Exacto. Bueno, pues un poquito de todo lo que tiene, ¿no? El ALM, QMS. Hay QMS no tiene. Pues fíjate que yo pensaba que ya lo tendría, que ya sería un estándar lo del QI Media Switching, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que ya sería un estándar y no. Bueno, es que ¿sabes la sensación que me está dando, Óscar, con esta tele? Que te da muchas cosas por lo que pagas, pero no te lo acaba de dar bien al 100%. Claro. ¿Sabes? Claro. En esas cosas, ¿no? Sí, te doy un VRR, te doy hasta 280 no sé cuántos hercios, te doy esto, te doy lo otro, pero ojito que no vas a tener QI Media Switching, claro. Ojito que el VRR no va a actuar hasta los 48 hercios. Exacto. Entonces, sí que es verdad que es una gran tele por lo que pagas, pero hay que ir... tenemos que saber lo que compramos. Pues nada, vamos a continuar con los siguientes apartados. Sí, ya nos metemos en la parte de audio. Lo que hemos dicho, bueno, tiene sistema Onkyo 2.1 de 40 vatios. Tiene HDMI ARC, LRC también. En la parte de audio Dolby tenemos Atmos, tenemos Digital AC3, Digital Plus, Dolby AC4. No tenemos True HD, pero tenemos DTS:X, DTS Digital Surround, DTS HD y no tenemos DTS:H Master Audio. ¿Vale? Esto es algo muy raro, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención, o sea, porque al final, ya que pagas el códec, ¿qué más te da, no? Sí, a mí también me ha extrañado mucho, pero bueno, a veces... Es lo que decimos, ¿no? A veces tienes procesadores, por ejemplo, en la Sony pasa, en la Master tienes el XR, el último modelo, y a lo mejor en la inferior meten el XR y los coprocesadores no actúan porque los tienen anulados. A ver, que yo te digo una cosa, estoy seguro que lo coge, el códec lo coge, lo que no desarrollará todo el potencial. O sea, exacto, no te saldrá el HD Master Audio, lo meterá a lo mejor en un HD. Punto. Sí, a ver, es que esto me recuerda a cuando hice la barra Sonos con Gerard, que también había el máster no lo tenía, pero tenía el HD, pero luego en las pruebas que hicieron... Te lo lee y después te lo cambia, ¿sabes? Sí, exacto. Te lo lee y te lo transforma. Exacto, sí. Exacto. Vale. Exacto. Bueno,
seguimos con formatos Bueno. HDR si quieres. Exacto. Lo sí, tiene todo. Bueno, ¿no? tiene todo. Lo tiene todo. O sea, HRD10, tiene el Plus, HLG, Dolby Vision, ¿vale? O sea, lo tiene todo. O sea, en ese sentido no nos podemos quejar. Yo creo que son buenos. Los formatos de vídeo también tiene muchos. O sea, tiene la V1, el VP1. O sea, tiene todos excepto el VVC. Vale. Y bueno, lo que son en el Smart TV cuenta con para todo, mí lo con mejor, ¿no? Porque es Google TV. Google TV es Google TV, la compatible con. versión 12, que es la última versión de lanzamiento. Tiene los dos asistentes, tanto de Google como el de Alexa, o sea, Prime Video, aplicación de Apple TV. Sí, sí. O sea, cualquier televisor que tiene el Google TV es el sistema operativo más completo que puedes tener. O sea, eso es así. Y además ágil. Las cosas son como son. Sí, ha mejorado mucho, porque los primeros Android TV sí que se colgaban mucho y bueno. Ahora han mejorado mucho. Y lo que pasa que tengo curiosidad, porque no sé si te acuerdas, pero hubo una versión del Pentonic que hacía que el Google TV fuera un poquito más lenta. Bueno, que no fuera tan ágil. Eso le pasó a la Sony A95K frente a la 95L, que dicen que no es que fuera mal, pero que había perdido un punto de agilidad. Al tener, no sé, al tener que tenemos la sospecha que tiene un socket algo inferior o que es más anticuado, no sé yo qué tal irá de fluido en este caso, en ese televisor, el Google TV. Entonces, bueno, eso... Yo por lo que he visto va bastante fluido. Lo que pasa que como hay sucesivas actualizaciones, veremos si la carga de actualizaciones afecta en un futuro. Claro, vale. Entonces, bueno. Vale. Me ha parecido interesante poner esto de las prestaciones de la televisión, bueno, porque lo sepamos, ¿no? Dentro del menú en ajustes pues tiene una serie de cosas que el Image Chance, el Game Master, el Video Chat, bueno, tiene una serie de todos los sistemas de IAL, IA Contrast, IA Color, porque hemos hablado, en el C se habló mucho de IAL, ¿vale? Son sistemas que están ahí y que se pueden activar, pero... Veo que tiene una Game Bar, ¿no? Para controlar el tema de la MD. Exacto. Eso está muy bien. Exacto. Vale, muy bien. El IHDR, bueno, todo esto son mejoras que incorpora la televisión, porque los televisores de este año van a, como ya hablamos, van a ir cargados de IA. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a uno de los apartados más interesantes, ¿no? Que es la precisión de color sin calibrado y luego precisión de color una vez calibrada, ¿no? Que aquí lo tenemos. Exacto. Y bueno, empezamos por aquí en la parte de arriba tenemos la zona sin calibrar, ¿no? Y en la parte de abajo calibrada. Vale. Esto es el televisor como vendría en el momento que lo compras, ¿vale? Vemos que la colorimetría, el azul tiende a estar fuera de lo que sería su... Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? A veces te viene un color que el azul predomina más. En este caso, la C6K tiene esa tendencia. Si tú cogieras una C6K y cogieras otro modelo, verías que en las imágenes con un fondo blanco tiende más a azularse esa imagen, y es porque el azul viene levantado. ¿Vale? Bueno, te daría un poquito más de neutro, ¿no? Exacto. Sería un poquito más neutro. Exacto. Vale. Esto hay que precisar que esto es en modo HDR, ¿vale? Es en modo HDR, porque después hay otro modo también que explica en SDR, que también, bueno, hay otra curva, pero bueno, al final el SDR lo puedes variar, lo puedes modificar y poner, ¿eh? Vale. Y entonces la precisión de color, una vez calibrada en HDR, se quedaría bien, quedaría perfecto. O sea que ¿vale? Podéis gastaros el dinero, calibrar la tele con sonda y dejarla perfecta, y ya está. Dejarla perfecta. Pero bueno, te voy a decir una cosa. A mí me suena que en el momento de que tú recibes un televisor así y simplemente calibrándolo puede llegar a estar así, también puede ser un poquito de suerte de la unidad, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, también. Sí, también. O sea, esto hay que aclararlo. Esto es de una unidad concreta. A lo mejor puede venir otra unidad y que el azul no esté tan levantado, ¿eh? Esto pasa como los nits. O sea, todas las unidades, por ejemplo, si se está analizando una de 65 una de 75, los nits entre dos unidades distintas no tienen que ser los mismos, ¿eh? Puede haber una variación. Sí, nunca se sabe. No hay dos paneles exactos, o sea, es que exacto. Es. Vale. Ni en uniformidad ni en nada, ¿eh? Vale. Pero bueno,
es un dato a aportar y bueno, que está bien. Si al final estos son los vídeos que nos piden, los podcasts que nos piden, porque quieren el análisis lo más exhaustivo posible de estos modelos, que parece que no, pero hay mucha gente interesada. Y aquí damos todos los datos para que vosotros toméis la decisión y veáis si os merece, si nos merece la pena, que ya de por sí, en el rango de precio que se mueve, yo creo que siempre merece la pena, ¿no? Si estás si no quieres gastar mucho, yo creo que pocos televisores te van a dar lo que te da este modelo por esto. Vale, pues pasamos a brillo en HDR. Exacto. Aquí en el brillo en HDR, una vez calibrado en el 65, obtenemos lo siguiente. El brillo se acerca a los 700 nits, ¿vale? 698, lo que hablamos, depende de la unidad que tengamos, puede variar un poco, ¿no? Puede ir más abajo, más arriba. A la ventana al 25% está en 890 nits, ¿vale? Y después al 50% baja, ¿vale? Esto es muy típico en los mini LEDs, lo hacen para sobre todo por el tema del negro, ¿no? Para que no haya, para evitar el efecto blooming, ¿vale? Que tanto hablamos. Sí. Y al final tenemos una ventana al 100% que es 453 nits, cuidado, que no está nada mal, ¿eh? O sea, para una no, es una barbaridad. O sea, 453 nits al 100% es una barbaridad. Sí. Y eso hay que sumarle que aquí poco ASB le va a haber, ¿no? O sea, exacto, porque mira, fíjate el brillo sostenido, ¿no? Al 10% lo poquito que baja, ¿no? O al 25%, o sea que yo creo que... y al 100% de ventana en sostenido 452 nits. Eso es que te quema las retinas. O sea, como lo veas con la luz apagada, es una locura, sí. Es una barbaridad. Bueno. Vale, la limitación automática de brillo es una BL 0,034, es un dato más, ¿vale? Y entonces aquí la capacidad de respuesta también en modo gaming, ¿vale? Que sepamos también los milisegundos, ¿no? En cada caso en 60 Hz, el 10,4, en modo juego externo a 60 Hz, 108,7. 108,7 me parece mucho. No sé si me ha ido una coma o... No, puede ser. Luego lo compararemos con RThings, porque a lo mejor se te ha colado el de compolarizador, interpolador, alguna mierda de estas, ¿sabes? Porque a veces esta pasa. Esta resolución a 1080, bueno, a 120 Hz 5,6, que está muy bien. Y esta de 3,1 milisegundos, me parece una barbaridad, ¿no? ¿Esta cuál es? Frecuencia de actualización máxima 3, milisegundos. Bueno, ellos lo ponen... Esto está sacado de RThings, pues lo podemos comparar. Sí, luego lo comparamos a ver qué tal. Exacto. Pero bueno. Bueno. Después en 4K vemos que los 120 Hz y los 60 Hz, que al final es lo que te interesa, ¿vale? Pues bueno, está muy bien también. O sea, esto estamos hablando aquí de milisegundos que tampoco van a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, 5,5 milisegundos, bueno, pues está. Yo es que bien. Esto, sinceramente, se le empieza a dar una importancia. Y yo que he jugado toda mi vida y he jugado con televisores con 40 milisegundos. Porque antiguamente no os engañéis, o sea, todos los que hemos jugado en televisores ahora de hace 15 años. Había televisores en el mercado. Bueno, Sony tenía modelos hasta con 50 milisegundos. O sea, quiero decir que es que era una barbaridad, ¿no? Entonces hemos ido bajando. Y yo creo que una vez ya bajas de los 8, a no ser que estás en modo competitivo y algo muy bestia y tal, ya de 8 para abajo cuesta mucho notar la diferencia. Y yo creo que la persona que está buscando esto, que está buscando ya por debajo de 3 y cosas así, se va a un monitor gaming, ¿no? Es que no... Claro, tampoco... Claro. Yo creo que ya por debajo... Estas actualizaciones, o sea, estos refrescos y estas frecuencias de actualización, las veo tan bestias. O sea, 4,7 me parece ya una barbaridad. O sea, con 4,7 es prácticamente instantáneo. O sea, no vas a notar... mucho, a no ser que digo que juegues en modo competitivo y tal, y con un PC gaming ahí, a un shooter en primera persona. Pero es que yo creo que la persona que juega esto se compra un monitor. No creo yo que... Pero bueno, en fin. Pero bueno, tenemos ahí los datos y si alguien quiere conectar la tele puede hacerlo. Y seguro que le dan buen... Sí. Espera, aquí, vale. Bueno, pues ahora aquí ya pasamos a este apartado que me has puesto aquí, ¿vale? Bueno, cobertura de color y contraste. Esto hay que aclarar que una vez calibrada, ¿vale?
en DCI-P3, bueno, son análisis de Retins, saca un 83,71% de cobertura de color y en 2020 casi 58%, ¿vale? Esto puede parecer poco. Yo creo que tiene más que ver con el tipo de panel del que he hablado antes, que era de 8 bits, pero que en realidad, a ver, no hay que darle mayor importancia. La verdad es que me parece poco, que en DCI P3 83,71 me parece poco. Ahí tendría que estar por encima del 90, creo yo. Del 90, sí, bueno. Al final son porcentajes y realmente si no pones a lo mejor una... Pero vamos a lo mismo, es que estamos en una gama de entrada con un panel nuevo recién presentado, que este año es su primer año, porque los HVA van a ser este año, y que ahora supongo que ahora entraremos en precios, me habrás traído precios más o menos. Y estamos hablando de esto que pone valor ideal más 30, imagino, ¿no? O por encima de 30, ¿o qué me quieres decir aquí? Sí, esto es, bueno, hay un análisis que hacen, ¿no? Bueno, esto es la luz que refleja en la tele, ¿no? Entonces, valor ideal, menor de 30, o sea, valor ideal sería, yo que sé, a lo mejor lo tiene una S95F con el panel mate, ¿vale? Esto es, bueno, hace referencia a que contra más alto el valor de reflexión, que quiere decir que no, o sea, que hay más luz en la tele, o sea, que el reflejo no lo omite tanto el panel, ¿vale? Esa luz que nos refleja en la tele, ¿vale? Porque esto tiene un panel mate muy sencillito, ¿vale? No es, su hermana mayor ya desvía mejor, la luz. Vale, pero estamos hablando de reflejo de luz, ¿no? De reflejo de luz. Vale. Es solamente de reflejo de luz, ¿eh? Vale. Es que son datos nuevos que han incorporado Retins, que ahora hablaremos de ellos, porque bueno, y son nuevos datos, ahora han puesto muchísimos datos, entonces he cogido yo los esenciales, ¿vale? Creo los que, bueno, nos pueden dar una información más concreta, ¿vale? Porque ahora está... O sea, ha bajado un 67,5% lo que es el reflejo. Exacto, lo ideal sería a partir de 30 para abajo, ¿vale? Y esta tiene un 67,5. Bueno, por poner un número, ¿vale? A lo mejor la hermana mayor, que refleja mejor, pues está sobre los 40 o 30, ya lo veremos, ¿eh? Vale. Esto es para que tengamos esa información. Pues pasamos a las conclusiones, si quieres, que me has puesto aquí conclusiones finales de los datos, me ha hecho gracia. y bueno. Y bueno, pros. Nivel de brillo para el nivel de entrada, muy bueno. Aquí vamos a tener que hacer eso de minimizar, porque como no puedo bajar más, voy a tener que minimizarlo, pero bueno, lo explicamos así, pop. No puedo bajar más. Como me falta un folio, me falta una, ¿sabes? No puedo bajar más. Sí, no puedes bajar más. Pero bueno. Lo que son pros de este televisor, nivel de brillo para el nivel de entrada es muy bueno, ¿vale? Estamos hablando de cerca de los 700 nits a 10%, en modos correctos. Ausencia de blooming. Uniformidad del panel muy buena. Buen detalle de imagen, aunque por detrás de las marcas tradicionales. Cuando digo marcas tradicionales, pues es LG, Samsung, tiene muy buena definición, pero si la ponemos a comparar con los modelos superiores de estas marcas, pues bueno, está un poquito por debajo. Contras. Acabados de la televisión siguen siendo plasticosos, por eso tiene un nivel de precio de entrada. Panel refleja más de lo deseado, que es lo que estábamos hablando del 60 y pico, 67%, ¿vale? Y colometría algo por debajo de lo esperado, ¿vale? Esto con matices, vuelvo a insistir. O sea, esto es como lo de los nits, igual. O sea, no todos son nits. Es muy importante tener nits, pero si tienes 700 nits con un buen contraste, con un buen nivel de negro, al final el nivel de negro lo que logra con la imagen es tener una muy buena profundidad. Sí, no, esto no pasa con los OLEDs, que con 600 nits te pueden dar una sensación de mayor brillo, porque como hay una diferencia más notable entre el negro absoluto y el blanco, pues la sensación es mayor. Al final, y esa sensación la está ofreciendo a la TCL, ¿no? No, es que un panel IPS, por ejemplo, te puede dar 3000 nits, pero como tiene un contraste horroroso, pues a lo mejor te va a parecer que tiene menos. Es que esto puede pasar. Bueno, resumiendo mucho, como pros decimos que tiene un buen nivel de brillo,
para ser una gama de entrada, que han mejorado el tema del blooming, o sea, que no tiene blooming, uniformidad del panel que dicen que es muy buena y un buen detalle en la imagen. Y como contras, acabados un poquito peores. El panel refleja bastante, o sea, si tenéis una ventana o algo cerca que le dé la luz directa, vais a notar que refleja un poco más de la cuenta, y que la colorimetría pura es bastante, lo podemos decir, si la comparamos con los demás, bastante mediocre. O sea, es que hay que decirlo así, porque para mí algo que no llegue ni al 90% en DCI-P3, cuando todas las teles en esa categoría suelen estar muy por encima del 90, entonces estamos hablando que está bastante por debajo. Pero bueno, y en BT 2020, que no sé qué contenido vamos a ver en BT 2020, es que se queda en un 57%. Es que me parece un poquito justo. O sea, si le tuviéramos que dar un palo a esta tele, siendo consecuentes y diciendo que estamos hablando de una gama de entrada, lo resumiríamos todo en que tiene un panel de 8 bits. Yo creo que sería eso. Un panel de 8 bits con unos acabados un poquito inferiores. Esa es la conclusión al final, que estos números, delatan que es un panel de 8 bits más FRC, punto. ¿Que es bueno o es malo? No, es un panel bueno, no vamos a negarlo. Y a ver, si pusieras a lo mejor al lado la hermana mayor, pues en ciertas situaciones de color, pues verías a lo mejor un rojo más profundo o un amarillo más intenso. Son en escenas concretas, pero vamos, de todas maneras es un televisor de entrada muy bueno por el precio. Los precios están, para que nos hagamos una idea, el 55 está ahora mismo sobre los 650. Sí, no me lo has llegado a poner, ¿no? En el PDF los precios. Pero bueno, esto depende de cada. Pero yo los he estado mirando y, no sé, por ejemplo, en Vorten estaba a 655 euros o 650 euros. Después en Amazon creo que había 699 euros. El precio medio de un televisor medio, que suele ser las 65 pulgadas, porque vamos a poner como estándar de 65 pulgadas, la media de precio de este televisor, ¿en cuánto estaría más o menos? Sobre los 1.200, no llega a 1.200, 1.150, 1.160. En 65, alrededor de los 1.200 euros, tienes un televisor. Claro, pero en 65 ya tenemos más zonas también, tenemos un poquito más de brillo, ¿me entiendes? O sea, al final... No, pero yo creo que está bien que cojamos como estándar el 65 y que por 1.200 euros, ¿qué televisor os va a dar esta prestación? Os va a dar en 65 pulgadas estas prestaciones? Pocos. No ser, es que no. Es que. Pero esto es sin oferta, o sea, el día que esté en oferta, o si te envías un Black, igual te encuentras. A ver, yo voy a ser malo, Óscar, con esto. Yo creo que una Samsung, justo el modelo 65 pulgadas, que es el que suele llevar siempre, panel QD OLED, que siempre lo puedes llegar a encontrar alrededor de ese precio, más o menos, en ofertas. Si esta no me la llegan a bajar por debajo de los 1.000, a mí personalmente no me seduciría. Que yo creo que estará por debajo de 1.000 cuando empiecen a haber ofertas en 65 pulgadas. Yo creo que esto es un televisor que lo vamos a ver por debajo de 900 euros en 65 pulgadas. En ofertas, en Black Friday y tal, yo creo que es un televisor que va a bajar de los 900 euros, fíjate. Bueno, porque es que si no tiene mucho sentido, porque teniendo en cuenta los precios que pone Samsung en su gama 90, en 65 pulgadas concretamente, que sabemos que es la que lleva siempre el panel bueno, que la podrás encontrar en Black con cashback historias alrededor de los 1.200, porque es un precio más o menos que suele rondar por ahí. Si quiere que sea realmente una alternativa barata, yo creo que este televisor, lo suyo sería por debajo de los 900 euros. Sí, seguro, yo estoy convencido de ello. Esa es mi opinión y creo que lo estará. Hace pocos días me acordé de ti porque me llegó la oferta de MediaMarkt de televisores, me llegó la oferta de la 805 en 98 pulgadas a 1.800 euros, 1.800 y pico. O sea, sí, es que me parece una barbaridad. Yo lo digo siempre, es que antes, si tienes una sala dedicada, antes de comprarte un proyector,
que te vas a gastar mucho dinero y no te va a dar ese HDR, ni te va a dar ese brillo, ni te va a dar esas tasas de refresco, ni esas resoluciones, te gastas menos de 2.000 euros y tienes una tele casi de 100 pulgadas, que vale que un 805, pero vaya tela, o sea, es enorme eso, un panel que ya está muy bien por lo que pagas. Entonces, hay que ser consecuente. Yo creo que este televisor, cuando baje un poquito la cosa, ahora mismo personalmente, y mi conclusión ya, si quieres luego tú das la tuya respecto a esto. Actualmente yo por 1.200 euros no la recomendaría ahora mismo. Yo personalmente, yo creo que 1.200 euros hay que esperar. Yo creo que es una buena tele, que está en un buen punto de partida, pero hay que esperar a que baje un poquito, y cuando esté por debajo de los 900, yo creo que sería un buen momento, y estoy seguro que lo estará, para adquirir un televisor con prestaciones muy buenas a un precio muy competitivo. Yo lo creo así. Exacto. Además, hay gente, yo sé que hay gente también que por razones de distribución en casa, pues les va mejor la de 55, y la de 55 ahora mismo está a eso, a 700 euros. Pero es que si esperan, es que hay mucho salto de precio. Estamos hablando de un salto de 500 euros en 10 pulgadas. Euros. Sí, bueno, supongo que lo han puesto porque son precios de entrada, ¿no? De entrada, no. Eso es que 700, mira, es que estoy seguro que la veremos por 800 y pico. Lo he consultado hoy mismo, pero esto igual dentro de un mes se han puesto ofertas y lo tenemos mucho más barato. Entonces, ya sabemos que los precios, o sea, mi recomendación personal es nunca compréis un televisor a precio de entrada, a no ser que te se estropee y tengas una necesidad imperiosa. O sea, espérate un poco. Bueno, es que yo si te estropea, y yo me iría por la 855, que ya he visto ofertas muy buenas por ahí y que se las están quitando de encima, ¿no? Aunque sí que es verdad que esta nos presenta una nueva tecnología y tal, pero yo creo que esta está... Bueno, yo creo que es una franja buena para comprarla económica. Si necesitáis un televisor económico y no sabes qué comprar, y en vez de irte a un Xiaomi o lo que sea, hombre, te compras mejor que un Xiaomi seguro, mejor que una Samsung de esta categoría mini LED seguro, mejor que un Sony en este rango de precio seguro, y mejor que cualquier otra marca, yo creo que casi seguro. Así que, bueno, si quieres hacemos un análisis rapidito de RThings y nos vamos aquí a RThings, que lo tengo ya en pantalla. Vemos que le dan un 7,1 en uso mixto, un 7,2 en cine, en una habitación luminosa le dan un 7, que supongo que es por lo que comentas. El traductor me dice juegos de azar, pero imagino que se refiere a videojuegos. En brillo le dan un 6,5, imagino que estamos hablando por las limitaciones que tiene, que hemos también comentado. El nivel negro, en cambio, destaca con un 7,6. Claro. Color 7,2 y procesamiento de imagen un 7. O sea, lo que pasa ahí, creo que nos matizan que han probado la unidad de qué pulgadas eran. Creo que lo decían por aquí, ¿no? ¿O no? Bueno, esta es la de 75. Esta es la de 75. Han probado la de 75. Vale. Bueno. Sí, pero bueno, las diferencias al final, si miras una 65, una 75, una 55, estamos hablando de muy poca diferencia, ¿eh? No pensemos que hay unas grandes diferencias. Y hay que decir otra cosa, la puntuación que estamos viendo está basada en la nueva metodología de RThings, que este año la han cambiado. Quiere decir, si alguien la compara con el modelo del año pasado, va a ver, y al inicio de la comparación lo pone, está hecha el modelo antiguo está hecho con una metodología del año pasado, que no tiene nada que ver con la metodología de este año. Resumiendo mucho, porque esto lo tenemos que... Nos vale comparar a partir de 2025 las comparativas con 2024, porque han subido los estándares. O sea, quiero decir, la exigencia que se le pedía a un televisor ha subido. O sea, puede pasar que una nota que sea inferior a un televisor que la tenga superior de años anteriores, este siga siendo mejor, porque al subir el estándar de calidad, las puntuaciones, o sea, cuesta más puntuar alto. Entonces, a lo mejor lo que aquí es un 7, el año pasado era un 8. Eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que está bien que lo resaltemos. Volvemos un momento a los contras, porque fíjate que aquí nos dicen
la imagen se degrada un poco cuando se ve desde ángulos extremos. Entonces yo creo que aquí sí que aún no ha mejorado suficiente, al menos en este modelo, ¿no? Y bueno. Por eso el modelo, o sea, la gama que tiene, que es a partir de la C8K, ¿vale? Viene con un panel que es WHVA, que este es el que tiene los 178 grados de visión. ¿Vale? Perfecto. Este es mejor que un VA normal, pero no llega al de gama alta. Fíjate, aquí nos hablan que el de 75 pulgadas, que es el que han analizado ellas, tiene 312 zonas, ¿no? Ahí está. Claro. Y el de 65, 242. Claro. Y el de 98 es el que tiene las 500, ¿no? O más o menos. Así que, Exacto. Bueno. Vale, pues seguimos bajando un poquito y vemos aquí, nada, por ir matizando, vemos aquí lo de los brillos y tal, en SDR un 6. A ver qué brillo tiene en SDR. En SDR, pues al 2 sí, cerca de los 700. Sí. Cerca de los 700 al 50% y 400. A ver, yo creo que es un buen brillo, ¿eh? Lo que pasa que, claro, si lo comparas con mini LED, pero bueno, que tiene un buen brillo. Esta es una tele. Tiene buen brillo. Tiene buen brillo porque el negro es profundo y eso hace que lo que hemos explicado, ¿no? Que al final el contraste sea muy bueno. Tiene un pico por encima de los 500, o sea que es que yo creo que. Y bueno, bajando así un poquito y ya le dan un 7,5 en SDR, o sea que. Bueno, no está mal. Yo creo que en sostenida en SDR al 100%, 418. Aquí vemos el contraste que tiene un 8,1, teniendo en cuenta que han subido que cuesta más sacar buena nota, que le hayan dado. Exacto. Un 8,1 es mucho. Y más en una gama de entrada, ¿eh? Y exacto. Lo que pasa que fíjate que la precisión de la zona de iluminación peca un poco. Si vemos esta imagen, aquí sí que vemos que a lo mejor, claro, aquí supongo que entran en juego el número de zonas, que al no tener tantas... Sí que es verdad que no podemos decir que tenga blooming, pero sí que el contraste aquí a lo mejor sufre un poquito, ¿eh? Pero bueno, esto es importante matizarlo. Y en la transición de zonas también es bastante buena, en las 612 zonas. Aquí vemos un ejemplo que lo podemos ver, que bien se comporta el local dynamic del televisor. Estamos hablando de una gama de entrada, es que hay que dejarlo claro. Yo creo que es que esto es lo que hay que dejar claro, ¿no? Al final. Y bueno, la uniformidad negra también muy buena cuando actúa el local dynamic. Vemos que tiene una uniformidad negra buenísima. Y en cambio, si no actúa el local dynamic, pues vemos que pues aflora todo ese panel VA que no es tan buena, ¿no? Pero eso es normal, porque ahí no está actuando el local dynamic. Y nada. Y yo no sé si nos queda alguna cosita así por mirar. En las curvas aquí, precisión de HDR, se la dan un poquito más alta aquí, por eso. Sí. Bueno, fíjate, sí. La precisión de color después del calibrado le dan 9,1. O sea que 9,1, sí. Es lo que hablábamos, que una vez calibrado el televisor, pues bueno, al final... Hombre, pensemos que este modelo en Estados Unidos lo han estado comprando, poniendo al lado de una Bravia 7. Y te puedo garantizar que he visto en las imágenes y no sé, sí que la Bravia 7 tiene más brillo, pero compite perfectamente, o sea... Yo te digo una cosa, cuidado, ha levantado un poquito de polémica un poco el vídeo este que hicimos de comparando una 855 con una Bravia 9 y tal, pero es que no estamos diciendo ninguna tontería, o sea, al final sí que es verdad que hay cosas en las que no se puede comparar, pero hay cosas que sí. Y que se esté comparando una gama de entrada de TCL que la puedes comprar por 700 euros con una Bravia 7 de Sony y que en algunas cositas sea un poquito mejor, dice mucho de esta tele. Y les cueza a quien les cueza. Pero es que es así, es que no hay que menospreciarla por ser china ni por ser nada. Es que es así. Bueno, pues suavizado. Mira, esta sí que me interesa. No le dan mala nota, tampoco en el suavizado de contenido de baja calidad. O sea, se puede decir que hace un trabajo bastante bueno.
hace un trabajo bastante que está muy bien, ¿eh? Vale. O sea, no. Quiero decir, es que al final es un nivel de entrada que yo creo que reúne muchas cosas muy buenas, ¿eh? Entonces, lo digo porque es que en años anteriores teníamos niveles de entrada que sí que eran precios baratos, pero al final la calidad de imagen, el HDR, o sea, acababa sufriendo en algunas partes el televisor, y a estas alturas que nos presenten un televisor, un mini LED, que tiene local dimming, que tiene un HDR que está muy bien, que tiene unos negros profundos, que tiene una imagen muy buena, o sea, que no tiene el ángulo de visión de un VA, pero es mucho mejor que el de un VA, ¿no? Sí, es lo que O hemos sea, dicho, exacto, sí. al Bueno, final, donde vemos que sí que peca un poco, y yo creo que esto ya viene, es culpa del procesador, vemos que en lo que es el escalado, el aumento de procesamiento en nitidez, que si por ejemplo pusiéramos un DVD o contenido de baja calidad, ¿no? Ahí sí que veríamos que claro, no mejora mucho la imagen, no ¿no? mejora mucho, y eso es por lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que el shock y el procesador son elementos de la gama del año anterior, ¿vale? Y en ese aspecto, bueno, pues a ver, que no es que se vea mal o haga un mal No, escalado, en pero bueno, absoluto, digamos que no pero tiene un buen... O sea, que si le vamos a dar calidad, nos va a dar calidad, pero si no le damos calidad, a lo mejor... Que exacto. esto es lo que te comentaba antes del VRR, ¿no? Porque sí, te da un VRR, te da mucha tasa de refresco, pero tienes que darle de entrada como dárselo un poquito más mascadito, ¿no? El trabajo Exacto, por sí exacto, sola no va a desarrollarte lo que a lo mejor te desarrollará la hermana mayor. Yo creo que es eso, ¿no? exacto, Entonces exacto. ahí es donde lo vamos a notar. También vemos que en el degradado, bueno, el HDR aquí también, pues no tiene muy buena... Bueno, sí, el 50% de rojo, ahí sí que parece que lo hace bien, pero algunas no lo hace tan bien. Bueno, y estos datos son los que hemos dado. Fíjate que no te has equivocado, ¿vale? 108, pero esto yo creo que es eso, con procesamientos de imagen, historias, ¿sabes? Que siempre se dispara el tema de los milisegundos. Pero bueno, no le hagamos mucho caso a esto. La cuestión es que te da 4,7 milisegundos en 4K y creo que eran, ¿dónde estaba? En 1080, en 1080, Más arriba, ¿no? 120, 5,6. 1,6, ¿no? Sí. O sea que está O bien, sea que está muy bien. O sea, da está muy bien. unos... Y fíjate, pues te voy a decir una cosa, Oscar. Sí. Ahora esto lo vamos a tener, según RThings, sí que te da a los 20 el VRR, ¿eh? Actúa, ¿eh? Ah, pues sí. Pues sí que Vale. actúa. Pues eso es porque esa información es de esa tabla que he sacado, ¿vale? Esa es de Flat Panels. Y ahí ves, ahí esa información no viene correcta. Pues mira, aquí nos han dicho que actúa a los 20 hercios. Claro, es que lo de los 20 hercios ya me había estrellado a mí. Porque, bueno, que esto no, ni lo voy a editar ni nada, cosas que pasan, ¿no? Que al final tampoco Sí, pasa sí, sí, nada. sí. 48 me había parecido muy alto, porque 48 es lo que daban los primeros televisores cuando empezaron a sacar con VRR. Entonces, claro, que me diera Era algo 48 extraño que era no. algo Bueno, extraño. claro, como es una gama baja te lo podías esperar, pero ves, aquí en cambio la información es distinta. Y esa es porque la tabla es de Flat Panels y ahí no la tienen. Eso es un error en la Bueno, luego propia. cuando pondré un asterisco o algo ya está, que deriva a este momento, pero bueno, por lo menos lo hemos desvelado. Me parecía un poco... pero bueno, sin más, tampoco... Pues podemos estar tranquilos que desde los 20. Es que es lo que digo, Exacto. El VRR, si no puedes bajar de 40, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque muchos juegos van a 30 FPS. O sea, es que Sí, no correcto. te Correcto, sirve no de tiene nada. mucho sentido. Vale. Bueno, pues nada, y luego, bueno, aquí vemos ya más datos. Sí que es verdad que han añadido los campos de pruebas, han añadido cositas. No, han añadido muchísimas cosas. Te volverías loco ahora cogiendo mucha información, pero al final también hay información que a lo mejor a la persona o cualquier usuario normal no... Bueno, déjate, yo creo que a lo mejor esa persona que no tiene dinero, o sea, que no puede gastarse mucho dinero y está buscando y si me compro una tele de 800 euros, ¿puedo tener esto? ¿Puedo tener lo otro? Pues sí,
puedes tenerlo porque esta te da prestaciones de teles en algunos casos de gama alta, ¿no? Aquí vemos como el comportamiento que da. Y bueno, aquí la prueba de fuego siempre, ¿no? Que hacen siempre en RThings, que es el poner una Xbox y ver si funciona el Dolby Vision o sea, todo, Dolby Vision 120 Hz y todas las historias, ¿no? Que esto sí que es verdad que no todas las marcas lo pueden decir. Y eso es así, ¿no? Que vemos que tiene pues todo, ¿no? Eso dice mucho también de la marca. Sí, ¿no? Sí, que da el 120, como veis, te lo da en todo, en HDR, en Dolby Vision y en todo. Cosa que hay muchas marcas, bueno, es más, Sony fue de las últimas en implementarlo, que el Dolby Vision solo te lo daba a 60. A 60. No te lo daba a 120. Y bueno, aquí es donde, que esto voy a meter yo un inciso, es donde ganan de calle los televisores mini LED a los OLED. El tema del tartamudeo. ¿Qué significa? Que con menos interpolación puedes conseguir un efecto más fluido, porque al no ser un panel tan inmediato, con un gray to gray tan instantáneo, no tiene un tartamudeo tan acusado como puede tener un OLED, y entonces le dan una buena nota. ¿Has visto que aquí le dan una buena nota en tartamudeo? Porque lógicamente no es el que sea un panel no tan inmediato para cine a veces puede ser beneficioso, porque esto pasa mucho. Y bueno, y creo que poquito más, ¿no? No sé ya si nos dejamos algo. Hostia, sí que han aumentado datos, ¿no? En RThings se han venido arriba, muchísimo. Bueno, ahí por eso hay que coger todo eso, hay que coger los datos importantes. Bueno, que suspende mucho, suspende en el tema del reflejo. El reflejo, es lo que yo te decía. Aquí ves que si le aplicas una luz directa, refleja mucho, así que este televisor quizás no sea el más indicado para la gente que tiene, bueno, y aquí lo vemos, este ejemplo, esto ya es aplastante, Esto es aplastante. Por eso decía que el que compre el televisor que mire de ponerle una posición que no tenga una ventana detrás o que no le ojito con esto, porque si estáis buscando un televisor que sí que es luminoso y tal, pero a la que como tenga una ventana cerca, vamos a... Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del ángulo de visión, que esto siempre va bien verlo, ¿no? Que vemos que sí que es verdad que cuando pasa a partir de 50 parece que empieza a lavar bastante. Empieza a lavar, sí. Ya lo vemos, ¿vale? O sea que sí que es verdad que ha mejorado respecto a otros, pero que ha hablado un poquito. Y nada, y en uniformidad en este caso suspende un poco, también. En este caso, bueno, parece que suspende un poco. En esta unidad parece que suspende un poco, pero en líneas generales han mejorado mucho. Sí, vale. Y bueno, yo sé que estoy aquí. Joder, sí que se han venido arriba con los datos en RThings. Estoy alucinando, O sea, el portal de RThings. Qué locura. Sí, unos análisis exhaustivos y porque hay campos que te ha saltado ahora arriba. Pero sí, claro, porque he ido un poco a matacaballo, porque si no nos tiramos... podemos hacer el vídeo de 3 horas solo con los análisis de RThings. No, puedes hacer aquí, el que quiera consultar algo más técnico puede entrar tranquilamente y puede sacarlo sin ningún problema. Pero ya hay tanta información que ya te pierdes. Vale, yo no sé si es que o donde has sacado antes en Black Panels estaba mal o está mal aquí. Porque ¿cuál es el que no entraba? Porque aquí nos dicen que... el HD Master, ¿ves? Ahí pone sí, ¿ves? Es que aquí pone sí. Que pone, ¿ves? Ahí pone que sí, ¿ves? Y en el que yo te he sacado, en el que he sacado yo la tabla esa, que es de Flat Panels, ponía que no. ¿Ves? Al final, ¿ves? Tienes informaciones contrariadas en un sitio y en otro. De todas maneras, bueno, el DTS que te lo saque, bueno... Vale, yo es que claro, hay cositas la transformación te la hará o no te la hará, pero bueno, al final... Bueno, digamos, lo vamos a entrecomillar, según RThings sí que sacaría ETS HD Master, según Black Panels no,
Y bueno, y el VRR, que por lo visto sí que puede bajar de los 48. Bueno, fíjate, espera, ahí hay una cosa que pone DTS sobre, ¿no? A ver, ¿dónde? Que saca DTSX sobre DTS HDMA. Vale, de eARC, DTSX. A lo mejor se refiere que lo hacen pass-through, ¿no? Puede ser. A lo mejor no es que te lo procese, pero Exacto. sí que te lo pasa. Es compatible con eARC, lo que permite transmitir audio de alta calidad sin comprimir, pero no sé yo, a lo mejor no es capaz de codificarlo, pero sí de pasarlo por un pass-through, ¿no? Alguna cosa de estas. Puede ser. Bueno, lo dejamos ahí un poquito en el aire. Pero bueno, que no os preocupéis por eso. En calidades de construcción, pues ya vemos que, bueno, que no, lo que tú dices, no han puesto pasacables. Tiene aquí detrás los dos subs estos de Onkyo, ¿no? Los dos woofers estos traseros de Onkyo. Exacto. Y son bueno, normalitos. Bueno, a ver, pero que estamos hablando de una gama, es lo que estamos diciendo, es que sí que es verdad que las patas se ven un poco plasticosas. Y bueno, en vez de pasacables le han metido aquí esta especie como de brida, ¿no? Sí, exacto. Es un poco sí que... no sabes si es para colgar la ropa o... Sí. Bueno, ya vemos que las calidades pues son un poquito inferiores. Bueno, es que estamos hablando al final hablamos de una televisor que esto no le das ninguna importancia, ¿no? Porque lo enchufas y el cable lo pones por cualquier sitio, ¿no? El mando me gusta, por eso. El mando es chulo. Oye, te voy a decir una cosa, el mando es un poco Sony, ¿no? ¿No te recuerda un poco al de Sony? Sí, correcto. Así con este cepillado negro y los botones así y tal. Sí. Me recuerda un poquito, vamos, a total, ¿eh? A ver, no es retroiluminado, porque una gama de entrada no, ya está bien. No te da eso, pero bueno. Y bueno, o sea, es que podemos estar aquí 3 horas con los análisis de Recins. Bueno, en respuesta de frecuencia vemos que le dan un 6,5. Bueno, esto es una cosa que a mí no me preocupa, porque que un televisor suene bien o suene mal, mientras más o menos suene bien, si quieres que suene bien, ponle una barra o ponle una VR o ponle tal. Pero bueno, un 6,5, bueno, pues vale. Respuesta de frecuencia y el SPL y todo el rollo que te dan aquí, pues vale. Bueno, al final son datos que están ahí el que los quiera consultar, pero yo estoy más por una baja de sonido y si quieres tener algo bueno en sonido, te compras una Samsung a buen precio, con una buena oferta y solucionas el problema. Bueno, como detalle ponía eso, ¿no? Que 85,3 dB el nivel máximo de presión sonora es lo que soporta. O sea que quizás si la subes distorsiona. Pero ¿qué le vamos a pedir a un televisor si tampoco... Exacto. Sí, al final es un televisor que esto es lo que hemos hablado seguramente en el Black o en alguna oferta que no veremos en poco tiempo. Seguramente será un televisor 65 por menos de 1.000 euros. Fácil. Yo estoy seguro que esta tele en 65 la vamos a ver por 800 poco. O 850, o por menos de 900 en cuanto empiecen a haber ofertas. Porque es lo que digo, 65 es lo que ahora quiere todo el mundo de media o la pulgada más estándar. Y tenemos a Samsung siempre ahí apretando mucho justo en ese tamaño. Y aunque TCL parece que donde sale a cuenta realmente es cuando te vas a 75, 85, 98, que esta seguramente la veremos por debajo de los 2.000 euros en 98 y cosas así. O sea que es que ahí es cuando, bueno, sí que es una tele grande. Que al final es un televisor de entrada, pero es un televisor muy bueno. Es un televisor muy bueno y el que no se quiera gastar mucho dinero y quiera este televisor se va a llevar un buen televisor, con un contraste muy bueno, una colorimetría muy buena también, a pesar de los números, que a veces los números están ahí porque tienen que dar información y puntos, ¿no? Pero yo he visto comparativas con la Bravia 7 y os garantizo, y hay vídeos que se pueden ver, que este televisor da la talla, para ser un nivel de entrada. Bueno, es que estamos hablando de lo que dices, ¿no? Un televisor de 55 pulgadas que está en torno a los 700 euros y que le pelea a la Bravia 7. ¿Que cuánto cuesta una Bravia 7 en 55 pulgadas? Pues igual te cuesta fácilmente 1.600, 1.700 euros. Claro, estamos hablando que con el pico te compras esta. Y aún te sobran casi 1.000 euros, ¿no?
Exacto. que te dan para una barra de sonido. Y te sobra, Exacto. aún te sobra si te la sobra. compras también en oferta, ¿no? Entonces, bueno, Efectivamente. ahí hemos hecho este vídeo porque creo que lo teníamos que hacer. Disculpar el tema de los datos, que ha habido un par de cositas que nos han bailado un poco, pero es como siempre, ¿no? Se coge de varios portales y hay portales que pueden tener contradictoria. De todas maneras, todo lo demás no había ninguna variación. Lo único que ha habido un poco ahí de duda es con el tema del DTS Master Audio, que no nos queda claro si parece que por eARC lo pasa, pero a lo mejor lo que hace es que no lo procesa de manera interna Bueno, o algo así. Y luego del VRR, bueno, según RCIN, sí que sí, baja a los 20. a los 20 hercios. Hmm. Bueno, lo único decir también que el tema de los nits hay que cogerlo siempre con pinzas, que las unidades pueden ser las que... Esos son análisis de datos de RCINs en Estados Unidos. Los modelos aquí veremos si reúnen los mismos datos, pero bueno, que al final es para tener una orientación, ¿no? Y distinguir los Vale, modelos, las gamas. te puedo hacer... Ahora ya me has hecho esta reflexión. Cuando coges el análisis de Black Panels, ¿de dónde son? ¿De Europa? Teóricamente son de Europa. Y RCINs es de Estados Unidos. Claro. En RCINs estamos hablando que el modelo varía el dígito. Es el mismo, pero se varía. Pues ojito, ¿vale? Porque a lo mejor, oye, quién sabe, puede ser que esas variaciones sí que sean reales y esos datos que hayamos dado sí que sean así en Europa. Porque si tú los has cogido de Black Panel en Europa, RCINs en Estados Unidos, porque yo no me hartaré de decirlo. Ojito con las teles chinas que te la lían. Que a veces el mismo modelo que va a Estados Unidos cambia el número de zonas respecto al que va a Europa. Y bueno, y yo, por ejemplo, el que nunca me atrevería a hacer un análisis basándome en RCINs es con Hisense. Ahí no me atrevo porque eso sí que te lo cambian todo. O sea, yo he visto que hasta duplican zonas y cosas así, el modelo de Estados Unidos con el modelo de Europa. Entonces, ojito con esto. Hemos cogido información, bueno, más bien Óscar ha cogido información de Black Panels, de AV Pasión, ¿no? También has cogido fuentes. Y por último, nos hemos fijado en el análisis de RCINs. Pero RCINs hay que matizar que son los modelos que llegan a Estados Unidos. Que a lo mejor esas discrepancias que hemos visto, a lo mejor pueden ser reales como no. Entonces vamos a... Por eso hay que tener en cuenta estas cosas. O sea, la información puede verse distorsionada en distintos medios, ¿vale? Entonces, claro, pero en distintos medios porque a lo mejor hay paneles para Estados Unidos o China que son distintos y para Europa son totalmente contrarios. Entonces, bueno, hemos hecho un acopio de los datos en general. Y después, cuando se analicen los modelos aquí en Europa, pues veremos si hay mucha diferencia. Yo creo que en el tema de los nits y colometría no creo que haya mucha aparte, diferencia. los nits que hemos visto en un lado, como los que hemos tenido recién, eran muy próximos y todo era muy próximo. O sea, las únicas dos discrepancias que, sinceramente, la que menos me preocupa, la del DTS, es la de los hercios. Y a lo mejor la de los hercios en VRR puede ser una errata. Pues yo creo que es una gata de... Sí, me extrañaría mucho. Claro, me extrañaría mucho que hubiera una tele que te puede dar hasta 280 hercios con un modo no sé qué, luego, y tenga un VRR FreeSync, G-Sync y toda la leche y no actúe por debajo de 48. Me extrañaría mucho. Pero bueno, los datos estaban ahí donde los has sacado, los hemos dicho, los hemos expuesto. Espero que no sea así y bueno, en futuros reviews pues pasaros por nuestro grupo de Telegram y si alguno adquiere este televisor, cuando la tenga en casa y lo conecte a su gráfica, pues que contraste esta información y nos diga en el grupo de Telegram, pues yo he probado esta tele y el VRR va perfecto con juegos a 30 FPS. Y no da ningún problema, pues ya está. Pues sabemos que aquí en Europa también el VRR actúa bien y yo creo que en este caso puede ser que sí sea una errata. El DTS podría haber algo raro ahí, dependiendo el país. Eso sí que a lo mejor sí que puede haber cosas raras, yo creo que sí. Y bueno, Óscar, pues lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que ha quedado un análisis bastante bueno. Lo próximo que vamos a hacer va a ser la 7, ¿no? Exacto. Y lo siguiente, un versus, ¿no? Que habría que hacer un versus. Una comparativa. Una comparativa. Que lo ponemos comparando datos y precios y un poquito de todo. Y actualmente yo creo que sigue siendo
una de las mejores opciones para aquellas personas que estén buscando un televisor low cost, podemos decirlo, con prestaciones premium en algunos casos, o sea, en algunos apartados, no vamos a decir en todos, pero en muchos apartados tiene prestaciones premium. O sea, dime qué televisor da según qué prestaciones sí te da en esa franja de precio, en esa gama de entrada. Yo creo que ninguna marca te da esto actualmente. O sea, es que yo no. Es que además pensemos que hablamos de un mini LED con local dimming de entrada. O sea, es que esto el año pasado... Es que es una locura, es que si lo piensas... Es que dime, es que hasta hace unos años solo las tope de gama tenían local dimming. Luego ya lo empezamos a ver en gamas medias. Pero es que ahora hay un televisor de gama de entrada con local dimming. Si lo piensas, es una barbaridad. Sí, y que, bueno, y aunque no tenga un panel de 10 bits, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene uno de 8 con un algoritmo que parece que te da 10. Pero bueno, es que al final estamos hablando del precio que estamos hablando. Y si lo queréis para jugar, os digo una cosa: jugar con 8 a jugar con 10 no se nota mucho. Os lo digo yo. Porque yo tengo una gráfica que, como tiene HDMI 2.0B, si quiero subir a los hercios, los fotogramas, tengo que recortar en croma. Y yo juego muchas veces en 8 bits. Juego en 8 bits. Y ya os digo yo que yo no noto nada. O sea, no es que al final los juegos... Por eso es lo que te explicaba antes, que el 8 bits con FRC, al final la diferencia, o sea, das la información, pero la diferencia... ¿Alguien se cree que el ojo humano puede diferenciar entre 10 millones de colores y 16? ¿Cuántos son? ¿Ahora 8 bits? Creo que eran 8 bits, me parece que eran 2.560.000 o 600.000. Claro, quiero decir que, bueno, sí, a lo mejor en un matiz, pero luego cuando hablamos, por ejemplo, de videojuegos, que los colores son irreales ya de por sí, que no buscas una textura real, no creo que, a lo mejor en un lado a lado, si pones una en un croma completo y otra trabajando en 8 bits, a lo mejor si ves un televisor lado a lado, a lo mejor sí que te canta, que a lo mejor los rojos pueden ser más vivos o los degradados pueden ser mejores en uno que en otro, pero yo he jugado mucho en 8 bits por tema de... He priorizado los hercios, y cuando tienes un HDMI que no te da, no es un 2.1, que no puedes subir hasta los 120 en 4.4, pues tienes que recortar en algún lado, ¿no? Y recortas cromáticamente. O sea, es que no hay más. Y bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no, Óscar? Yo creo que nos ha quedado bastante bien el vídeo. Así que nada, darle like, suscribiros, pasaros por nuestro canal de Telegram, Lord Dameron Chat, donde tenéis a Óscar ahí, que también os comentará y os resolverá las dudas. Tanto en el apartado de televisores como en el apartado de sonido, que también le gusta mucho el sonido, que lo tengo castigado haciendo cosas de televisores, que en el fondo también le gusta mucho el sonido. Pero bueno, es que alguien tengo que tener las teles, ¿no? Entonces... Claro. Pero bueno, y nada, pues eso, dale like, suscribiros y que vaya bien, un saludo y hasta la próxima. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.